El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué alegría poder llegar en esta hora a cada uno de ustedes para compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te conforta, es la que te anima. Y en esta noche espero que con este hermoso estudio acerca del olivo podamos entender la importancia de nuestra posición en Cristo. Verdaderamente es importante entender que un cristiano no vive de emociones, no vive de lo que cree, no vive de lo que piensa, de lo que le digan, sino el cristiano vive de Dios, de su posición en Cristo. Nuestro estudio, el olivo. Estamos hoy estudiando el versículo número 11 del capítulo, el versículo número 17 del capítulo 11 de la carta a los romanos. Vamos a leer lo que dice la Biblia para empezar a entrar en materia, pidiéndole a Dios que se glorifique de una manera poderosa y sobrenatural, que su vida sea transformada por su amor y por su poder. Dice así: pero algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas. Y ustedes, los gentiles, que eran ramas de olivo silvestre, fueron insertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición de Dios que prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Hoy escribí en el restrín que desde el versículo número 16, donde el apóstol usó una metáfora, da lugar a una analogía. Una analogía es la relación de semejanzas entre cosas distintas. Eso es una analogía. Y es que esta analogía, que es un recurso literario, logra que los oyentes entiendan el mensaje haciendo uso del recurso, el olivo. El olivo es un árbol que crece en la naturaleza. El olivo sirve para reflejar una condición específica, y la persona que escucha el mensaje en tiempos del apóstol Pablo, ellos sabían a qué se refería el apóstol cuando hace esa analogía o comparación de un árbol de olivo que ilustra la condición que se goza en la posición del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Así que este olivo, que era un árbol, de él hay otra especie que también pertenece al olivo, pero que no tiene las mismas características. Porque si
tú lees la Reina Valera, el apóstol habla del olivo y de un olivo silvestre. Así que esta analogía se tomó de un árbol que en el tiempo del apóstol Pablo era de gran utilidad en todos los países del Mediterráneo. Aún hoy es un árbol importante. Olivo verde, olivo hermoso, dicen los profetas, destacando su fruto, destacando su apariencia. ¿Y qué más ejemplo para reflejar la posición que ellos tenían en Dios? En Dios. Pero hay unos profetas que reflejaron la condición de Israel. Israel es ese olivo. El patriarca, quien en su tiempo fue llamado de Ur, de los caldeos, fue llamado por Dios, siendo un hombre politeísta, es llamado para que deje el politeísmo, la adoración a otros dioses, y se vuelva monoteísta, la creencia en un solo Dios. Y a pesar de que no se había creado el Estado de Israel con el patriarca, porque el patriarca es el padre de una generación que estaba en formación, tuvo desaciertos, porque en sus costumbres le era permitido hacer varias cosas. Y vemos que cuando hacemos algo que no está en la voluntad de Dios, cuando tú haces algo porque se te permite, pero no es la voluntad de Dios, caes en un error. Error es igual a pecado. Miremos lo que dicen dos profetas acerca del olivo. Uno de ellos es Jeremías, el otro es Oseas. Vámonos con Jeremías, capítulo 11, versículo número 16. Yo le decía con cariño, bello árbol de olivo, qué deliciosos son sus frutos. Pero ahora voy a prenderle fuego y sus ramas arderán en medio de grandes gritos. Mire que aún el mismo profeta Jeremías hace la relación de Israel y de sus ramas. Y el mismo profeta está diciendo que a este árbol se le deben arrancar unas ramas que no producen y que desgastan la vida útil y productiva de las otras ramas del olivo. El otro profeta es Oseas, y vamos a leer Oseas, capítulo 14, versículo número 5. Dice así, haré que prosperen, seré para ustedes como el rocío que hace florecer a los lirios. Los haré crecer como un árbol. Así echarán profundas raíces, extenderán sus hermosas ramas, tendrán la belleza de los olivos y el grato aroma de los cedros. Aquí el profeta Oseas está mostrando a la nación de Israel que si ellos permanecían en Dios, Dios los haría prósperos. Dios los haría una nación fuerte. Dice, extenderán sus raíces. Cuando las raíces tienden el árbol, soporta las tempestades, soporta las adversidades, nutre al árbol. Así que sus raíces, al estar nutridas, se vuelven fuertes
y productivas, y el grato aroma de los cedros. Me llamó la atención el olivo, porque la posición que Dios te quiere dar, la posición que Dios le da a Israel, espiritualmente diciendo, lo describe el profeta Oseas. Mira que si tú estás cimentado, insertado en el olivo, estás recibiendo las promesas de Dios. Ellas se cumplirán en tu vida. Tú no necesitas buscarlas, porque las ramas nunca buscan el alimento. La raíz es la que provee al árbol y a sus ramas el alimento. Así que muchas personas que uno las ve predicando y animan a la membresía, a que declaren palabras, a de que declaren frases de motivación, es un gran error. Porque cuando tú estás en Dios, Dios proveerá todo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso Él dice, no se afanen. Miren a los pájaros. No trabajan, no almacenan, pero Dios les cuida. Mira los lirios del valle. Ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vistió así como uno de ellos. Y todo tiene que ver, porque lo único que tú puedes comunicarte con Dios es a través del Espíritu. Dios crea al hombre en 3 partes que ya te he dicho: alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo es lo que te permite que la gente te vea. Es lo que viene del polvo de la tierra y las ordenanzas, donde se encuentra el manual de tu conducta. Y el espíritu es esa partícula, es ese soplo de Dios. Cuando Adán estaba en la inocencia, quien controlaba al alma era el espíritu. ¿Por qué? Porque él era más espiritual que almático. Cuando Adán peca, se corta la comunicación con Dios. Y no es que Dios no sepa. A veces nuestros hijos, cuando cometen errores y uno les llama la atención y les va a reprender, ellos buscan la manera de huir y de esconderse, de no estar frente a nuestra vista, porque sabe que cometieron un error. Así fue el hombre en el huerto del Edén. Y cuando el hombre se esconde, se pierde la comunicación. Cuando el hombre peca, pierde la comunicación y su alma controla a su cuerpo, porque el espíritu está muerto. Y es cuando la persona hace miles y miles de cosas creyendo que está bien, alejado de Dios. Por eso la Biblia dice muy claramente que alejados de Dios nada podemos hacer. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, correctos, pero su final es camino de muerte. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así que Dios, que es espíritu, y solo el espiritual se puede comunicar con Él. Así que entiende que muchos cristianos, muchas personas, y hoy vas a entender que no todo el que dice ser cristiano, no todo el que dice ser pastor, no todo el que dice ser profeta, no todo el que dice ser maestro, es de Dios. Lo vas a entender. Así que no basta con declarar desde tu posición, toma, confiesa, no, de despojarte de este mundo desde tus sentimientos,
de nada te va a servir. Porque para poder tú recibir algo de Dios, tienes que estar en Él. Si queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, no lo vamos a lograr. Vamos a fallar. Moisés lo entendió. Y Moisés llegó un tiempo en que Dios estaba enojado con Israel. Y Moisés le dice, pero Señor, ¿a dónde iremos? Si tú no vas con nosotros, no nos lleves más allá. Porque si tú no vas, ¿quién va a pelear con nosotros? ¿Y sabías tú que hay libros de la Biblia que se han perdido? Que la Biblia dice que existieron. Sí, el Antiguo Testamento. Uno de ellos son los relatos de las peleas de Jehová a favor de su pueblo. Eso es real, no te estoy mintiendo. Y ahí relata, y Moisés mismo dice, cómo Jehová peleaba al lado de ellos. Vemos que Josué relata cuando iban a tomar aquella ciudad de Jericó, que todos los habitantes tenían miedo, porque ¿quién iba peleando con ellos? ¿Quién estaba en ellos? Cristo. Cristo. Si tú me logras entender en esta noche, me logro hacer comprender, ya tu vida no va a seguir esperando que te hablen, esperando que te digan, cuando tú mismo puedes ir a la presencia de Dios. Tú mismo. Dios ya hizo todo por ti. Tú no necesitas hacer nada. Pero es necesario que estés en el olivo. Te repito, Dios ya lo hizo todo por ti. Esa enfermedad que tiene, Él ya la llevó. Claro, en la cruz del Calvario fue clavada tu enfermedad. Ese problema que tiene, Dios tiene una respuesta. Claro que Dios la tiene. Pero no basta solo con confesar. No basta solo con declarar. Ayer se le ministraba a una persona y terminando de orar la persona neciamente dudaba. Entonces uno se da cuenta que las personas, la duda, su carne les hace desviarse de Dios. No es volverse tú un mojigato, no. Es volverte una persona que sabes que tu comunión debe ser con Dios. Me pregunté por qué un árbol de olivo. Un árbol de olivo y un árbol de olivo silvestre. Déjame decirte lo siguiente. El árbol de olivo es conocido con el nombre de Olea europaea. Vuelvo y te digo, tú buscas ahí en Google, árbol de olivo, y te dice, es conocido con el nombre de Olea europaea. En la Biblia no lo tradujeron como olivo. Olivo es un árbol que alcanza una altura de 15 metros, con una copa o ramas anchas. Su tronco es grueso, que puede alcanzar una edad muy avanzada. Esas son las características del olivo. Las flores son hermafroditas. ¿Qué quiere decir? Tienen el sexo masculino, el sexo femenino para su reproducción y producción. Tiene panículas axilares, tiene multiformas. En sí su color es blanco. Su fruto es la aceituna, del cual se obtiene el aceite muy apreciado dentro de la gastronomía, el aceite de olivas. Por eso Dios usa el aceite de oliva como una representación para que cuando vaya uno a ministrar,
use el aceite de oliva para ungir a alguien. No es que el aceite tenga la unción, no, es una representación. Ahora, hablemos de las hojas del olivo. Las hojas del olivo también se aprovechan. ¿Por qué? Porque cuentan con muchas propiedades antiinflamatorias y beneficiosas para la salud, y frente a las enfermedades son muy buenas para destruirlas. Escúchame bien, las hojas del olivo se usan para las inflamaciones y para prevenir ciertas enfermedades. Claro que dice aquí el agricultor que estas no deben ser fumigadas. ¿Cuáles son las propiedades? Bueno, las propiedades de un olivo son: disminuye la tensión arterial, sirve para la diabetes, ya que conjuntamente con tratamientos logra mantener equilibrada el azúcar en la sangre. La hoja de olivo sirve como antifúngico, que quiere decir desarrolla frente a los hongos, destruye el crecimiento. Así que es muy buena la hoja del olivo. Favorece la elasticidad de la piel. Ahora me trabó la lengua. Hidrata todo el cuerpo. Protege las neuronas frente al deterioro. También ayuda a prevenir y aliviar la artritis reumatoidea, la artrosis e incluso la gota. Mira qué propiedades tiene el olivo. De ahí que Dios compara a Israel con un olivo. Dios habla de Israel como un olivo, no de la iglesia. La iglesia no es el olivo. El olivo es Israel. ¿Por qué? El apóstol usa la analogía para comparar al pueblo de Israel con el olivo, en el cual se inserta la rama del olivo silvestre. Yo dije, pero ¿será que el olivo silvestre es otra planta? No, el olivo silvestre pertenece a la familia del olivo natural. Pero este olivo silvestre recibe el nombre de acebuché. Busca ahí en Google. Acebuché, que es traducido como un olivo silvestre. O sea, no es la misma calidad, no tiene las mismas proporciones o propiedades del olivo verdadero. No las tiene. Aunque pertenece, busqué, investigué, a la familia del olivo y recibe el mismo nombre de Olea europapea. Sus flores son hermafroditas, pero su nombre, acebuchea o oleaster, o olivo silvestre, que ahí es donde parte la diferencia, es porque es un árbol tipo arbusto. Tiene hojas de forma ovalada, es de menor tamaño y su fruto es escaso. Escúchalo bien, no es como el otro olivo, no. El olivo se usa para producir el aceite y para todo lo que te nombré medicinal. Este no. ¿Por qué? Porque a él le fascina, a este olivo silvestre, aparecer acompañado a las encinas. Yo dije, ¿pero qué es encinas? Encinas es otro árbol de la familia de las fajáceas,
comúnmente se conoce como la encima, encino, charrasca, chaparral o chaparro. Este árbol también le fascina estar acompañado con los quejidos. Quejidos es un roble carrasqueño o roble valenciano. Es otro árbol que tiene 20 metros de altura. Crece en el Mediterráneo, en África y la península ibérica. Florece en abril y mayo, casi siempre antes de la encina. A este árbol silvestre, a este olivo, también le fascina rodearse con los alcornoques. Alcornoques es otro árbol de porte mediano, de hoja perenne, también de Europa, norte de África. Y en sí lo que este árbol le gusta es estar en los matorrales que resultan dando su degradación junto al lestino, mirto, pamilto, espino negro. Este árbol silvestre vive en todo tipo de suelos y aguanta muy bien el calor, pero es sensible al frío, especialmente en las heladas. El árbol silvestre con las variedades de olivo es o sea, no tiene, en otras palabras, interfidelidad, o sea, la capacidad de los individuos para reproducirse. Este acebuche y su resistencia a los diversos problemas, como la sequía, etcétera, etcétera, el fuego, es algo que hace que este árbol sea un árbol que nadie quiere plantar ni cosechar. Si tú ves la comparación que hace el apóstol al decir que los gentiles son esas ramas de acebuche, es porque nos hemos alejado de Dios. Cuando una persona se aleja de Dios, se vuelve improductiva. Vuelvo y te repito, el hecho de que una persona tenga millones y millones no quiere decir que está bien con Dios. No, porque la mayoría de personas que tienen esos millones de millones viven vidas vacías, huecas. Puede tener todos los lujos que quiera, pero no les satisfacen. Pero lo interesante de este árbol es que para ser insertado una rama de un olivo silvestre, debe romper, debe deshojarse, sacarse de la savia que lo alimenta. Dios quiere que tú rompas el pecado, que tú rompas toda mentalidad que te hayan dicho del Evangelio. Uno escucha predicar a personas y hacen sentir a los demás temor. Y el Evangelio no es de temor. El Evangelio es de comunión. El Evangelio no es de prohibiciones. El Evangelio es de comunión y posición. Somos arrancados los gentiles del mundo. El mundo no es nuestro hogar. Pero para poder vivir y dar fruto, debemos ser rotos. Así que todo aquel que esté unido con el mundo es un árbol acebuche o un olivo silvestre. El apóstol, viendo esta analogía, exclama y dice: pero ¿cómo es que el agricultor que tiene el olivo productivo, que sus hojas son medicinales, porque él lo conocía muy bien,
arranca una que no produce para insertar una de una especie de menor calidad. Y él lo dice. Leamos Romanos capítulo 11, versículo 24. ¿Qué dice la Biblia? Porque si tú, le habla el gentil, que no eres judío, fuiste cortado de un olivo silvestre e insertado contra la naturaleza en el olivo auténtico. Óyelo bien, léelo bien, vuelvo y te empiezo a leer. Pero si tú, gentil, no eres judío, fuiste cortado de un olivo silvestre e insertado contra lo natural en el olivo auténtico, cuanto más los judíos, que son las ramas naturales del olivo auténtico, serán insertados nuevamente en su propio olivo, la salvación final de Israel. Era inconcebible para los judíos que los gentiles fueran salvos. Que una persona, quizás desmeritada, quizás pecadora, Dios la use. Pero es que la Biblia dice: de lo vil y lo menesteroso ha llamado Dios para avergonzar a lo sabio. Es inconcebible. Hace poco sembrábamos unas plantas de aguacate y mirábamos el inserto. O sea, es tomar una semilla de un árbol grande y plantarle una semilla de otro árbol. Empieza el predominante de la raíz a alimentar y hacer crecer ese inserto, de tal manera que se mejora el árbol. Lo general siempre es buscar una planta buena, pero no una raíz, y menos un árbol deteriorado y no productivo como el silvestre. Recordemos que la acción de cortar la rama de olivo silvestre tiene las siguientes connotaciones. Primero, se arranca para que la savia del olivo silvestre no lo alimente más. ¿Qué quiere decir? Hay que cortar con el pecado. Hay que cortar con el mundo y su influencia. Hoy mucho cristiano está siendo influenciado por las redes. Está siendo influenciado por muchas cosas. Viene la política y empiezan las peleas. Empiezan los escarnios. Alguien hace algo y la persona de una vez adopta una posición de decir: no, es que eso no es así. Y empiezan todo a religiosidad, comienzan todo a buscar como si la persona en su propio medio pudiera hacer las cosas. Y es que esta era la condición de los gentiles cuando recibieron el mensaje, cuando se dieron cuenta que Dios se había derramado. Había cierto orgullo contra Israel y menosprecio que el apóstol dijo: para ahí un momento. Contra la naturaleza Dios te insertó en el olivo. Corta con todo lo que te dijeron del evangelio y no es. Corta con todo lo que tú crees que es Dios y que te han movido por emociones. Hay gente que te habla y te dice: Dios va a hacer esto contigo, varón. Y entonces tú, te emocionas y empiezas a tratar de hacer en tus fuerzas y agregarle a Dios. Y te olvidas que es Dios quien te inserta en él.
corta con toda sabiduría, corta con toda costumbre. No, es que la mujer no puede usar pantalón porque es del diablo y se arman unas controversias y unas cosas que la mujer que tiene pantalón, si está en pecado, pues es una impía. Y la mujer que tiene falda, si es una mujer que está en pecado, es una impía. Tú no eres el que hace la obra. Es Dios el que hace la obra. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sexualidad y el engaño. Cuando se hace la acción de romper, se tiene que cortar. Pero hay personas, como el día de ayer, estábamos con mi señor padre haciendo un trabajo en el campo de cortar maleza. Y yo corté una leguminosa, un árbol que no ayuda ni deja crecer el pasto. Pero le dejé la cáscara, le dejé algo de unión a la raíz. Inmediatamente papá se acerca y dice: hijo, eso no se hace, se corta todo de raíz, porque esa cáscara que tú dejaste ahí va a servir para que la savia de esa planta pase por ahí y el árbol vuelva a florecer. ¿Cuántas amarguras hay en ti que tú no quieres desechar? ¿Que tú no quieres romper? ¿Que tú no quieres dejar que Dios sobre para ser libre? El estar fuera del árbol silvestre te hace deshacer y morir a una vieja naturaleza. Mira lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 5. ¿Cómo yo sé si en mi vida hay una naturaleza vieja? Si todavía me arrancaron, pero hay algo que me une a la raíz, que no me ha dejado estar insertado en el olivo. Por eso, una oración de fe no te hace salvo. Cuando me lo dijeron por primera vez, yo debatí y dije: no, pero entonces, y hoy lo entiendo, no. Si tú no rompes con el mundo, no eres salvo. Si tú tratas de llevar a la iglesia modernismo, tú tratas de llevar a la iglesia fanatismo, todavía estás unido al árbol silvestre. Fuiste deshojado, pero todavía hay algo que te comunica y que no te ha dejado salir de ahí y ser insertado en el olivo. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de usted. ¿Que acechan dónde? Dentro de usted. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. Hoy todo mundo ya no juzga a otro de adúltero, de fornicario, pero sí silenciosamente, a través de las redes sociales, bajando el dedito, se viene el descote, se viene la cosa, y cuando la persona se cautiva, abre y sigue investigando, ha entrado en una inmoralidad sexual. La impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. ¿Cuántas veces a través del Face se despierta eso y uno dice: Señor, ¿qué pasa? Un momento. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Versículo número 5. Ay, todos son 5, hijo. Este debería ser 6. Bueno, miremos Colosenses 3:6. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Viene la furia de Dios. ¿Cómo viene la furia de Dios? Vámonos a Romanos 11:20, para que lo puedas entender. Es cierto
Pero recuerda que esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y si tú estás allí porque sí crees, así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Versículo 21 de Romanos 11. Pues Dios, si no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. O sea que la salvación se pierde. Ahí lo dice el apóstol. Si tú eres desajado, eres roto del olivo, ¿qué te va a alimentar? ¿Te vas a secar? ¿Te vas a morir? Cuando uno corta una planta, se seca, se muere. A mí la vez pasada, con esas matas sembrándolas, se me vino la brillante idea de coger mi carro y subir las matas. Pues porque el trayecto era muy largo. Y en una de esas, desafortunadamente, rompí un inserto de una. Yo inmediatamente dije, ¿qué hago? Pues yo la amarro y no digo nada. Y entonces se siembra, se le aplican los abonos, la limpieza, la desinfección a la tierra, se mete el abono, se pone la planta, se echa tierra, abono, tierra y listo. Y es un proceso. ¿Y quién se dio cuenta? Nadie. Pero yo dije, no puedo ser así porque igualmente vamos a perder esta planta. Entonces yo la amarré, la separé y la llevé y la dejé y le dije a mi esposa y a todos un poco como con pena y temblor en el sentido de, pues me da vergüenza de echar a estropear una planta. Dañé esta planta y todos dijeron, bueno, tranquilo, pero no haga eso. Dejamos la planta ahí. Yo la amarré, pero se secó el inserto. Se secó. Y la otra planta siguió creciendo. Así pasa. Dice el apóstol, si Dios no perdona a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. ¿Por qué no te perdonará? Porque Colosenses dice, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. El pecado no me deja entrar en comunión con Dios, ya lo vimos el día martes. Por eso dice Colosenses 3:8, vámonos para Colosenses, capítulo 3, versículo 8. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Sí, esa maldicencia que uno a veces, cuando está en la carne, hace florecer. Todo maldice. Ay, maldito cosa, maldita. Sigamos, versículo 9. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza. Si tú mientes, tienes naturaleza vieja, pecaminosa, y todos sus actos perversos. Léelo, ahí está. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se les ha quitado la vieja naturaleza. Versículo 10. Vístasen con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprenden a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Así que esa inserción del olivo silvestre, del beauche silvestre, olivo silvestre, improductivo, que se rompe de esa planta, la rama, y se lleva al olivo original, hace que usted, a medida
que tiene una comunión con Dios, se parece a su Creador. Mucha gente ora y su oración siempre es: Padre Celestial, aquí estoy. Señor, mira que hoy me fue mal, Padre, te pido que me ayudes, Señor. Sí, Señor, te pido que me bendigas. Amén, Señor. Y ya el cristiano cree que es que Dios es su sirviente, cree que es que Dios tiene que darle todo. Y el Señor le dice: pero espera, no me dejaste hablarte. No me dejaste que... Deja de decir malas groserías, hombre. No me dejaste decir que... Deja de mentir. Deja de ver esa pornografía que pasa el de: oh, Señor, reprenda al diablo. Uy, no. Sigamos. Versículo 11. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil. Recuerde que ya estamos insertados todos en el árbol. Si está o no circuncidado. Si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y el que vive en todos. Tú no tienes que andar declarando. Si estás insertado en Cristo, más bien se confiesa lo que ya se declaró. ¿Cómo funciona el nuevo Adán? Bueno, el nuevo Adán, que el alma lo domina, por como el alma lo domina, el cuerpo está enfermo. Cuando hay una posesión en una persona, su cuerpo se enferma. No todas las veces, pero la mayoría. ¿Por qué? Porque el espíritu, que es la comunión que me permite con Dios, no controla el alma. Si el alma no es controlada, menos el cuerpo. Por eso cuando viene Cristo a tu vida, da vida a tu espíritu y tu espíritu entra en comunión con Dios. Entonces ya tú empiezas a buscar a Dios no por lo que te dé. Porque tú puedes tener 20 casas, 10 carros y te vas al infierno. Tú no puedes tener nada, pero estás en comunión con Dios, te vas al cielo. O tú no tienes nada, no estás en comunión con Dios, te vas al infierno. Tú tienes comunión con Dios, tienes tus casas, tienes tus carros, pues te vas con Él. Así que la cosa no es de una vida de religión. Ay, voy a ver el pastor, ¿qué palabra tiene? Bueno, ¿y usted por qué no ora en el devocional? ¿Por qué no busca al Señor? ¿Por qué no va ante su presencia y le dice: Padre, aquí estoy? Ayúdame, Padre. A veces no comprendo las cosas. A veces, Señor, no entiendo. Pero ayúdame, Padre Celestial, aquí estoy. Aquí está esta vasija, Señor. Rómpela, Padre, si es necesario. Si alguna impureza quiere estropearlo todo, sácala y deshaga todo y empieza de nuevo, Señor. Oh, Padre, tú eres el dueño de todo. Si a ti te place, yo voy a salir de esta enfermedad. Porque tú eres mi sanador. Y cuando usted empieza a orar, su alma comienza a doblegarse. Y cuando usted doblega su alma, su cuerpo empieza a sanarse y a restaurarse. Por eso la Biblia dice: en esta nueva vida no importa si eres judío, no importa si eres gentil, Cristo es lo único que importa, porque Él vive en ti. Versículo 12 de Colosenses. Dado que Dios, Colosenses 3:12, los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Colosenses 3:13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo aquel que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros.
Qué duro es eso. Yo perdono, pero no olvido. Yo perdono, pero no olvido. ¿Cómo así? O sea, usted perdona y no olvida. Y entonces sacan todo a colación. Hace poco alguien escribió un meme. ¿Será que la historia se puede devolver nuevamente? Y el otro le contesta, sí, claro, cada vez que peleo con mi esposa me la recuerda. Es un meme. Perdone a otro. Versículo 14. Y leámoslo rápido porque ya el tiempo pasó. Sobre todo, vístasen de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Versículo 15, hijo. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, nos insertan en el olivo, nos volvemos un solo cuerpo. Ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Versículo 16. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas, enseñen y aconsejen unos a otros con toda sabiduría que Él da, canten salmos e himnos, canciones espirituales a Dios con todo su corazón agradecido. Y el versículo 17. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que termino. El árbol silvestre, ahora por la obra y la gracia de Dios, está insertado en el buen olivo del huerto de Dios, participando de su riqueza y su fertilidad. Ya lo que era malo, Dios lo transformará en bueno. Así que revísate, haz un análisis y mira si estás verdaderamente insertado en el olivo. Ten cuidado. El olivo es el olivo y el otro silvestre, aunque pertenece a la misma familia, es improductivo. Sin Dios nada podemos hacer y sin Él nada seremos. Solo espero que este mensaje haya sido de bendición a tu vida. Compártelo. Qué bueno que este mensaje pudiera llegar a alguien que lo necesita, a alguien que desea recibir de Dios no emociones sino doctrina. Y cuando tú estés leyendo en tu devocional personal, ya puedes comprender, creo que con un panorama mejor, a qué se refiere la Biblia cuando habla del olivo hermoso, verde y del olivo silvestre. Muchas gracias por tu tiempo. Espero que Dios te bendiga, que Dios te guarde y haga resplandecer sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios lo guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.